Ahora vamos a presentarles acerca del tema de las enzimas alternan la velocidad de reacción, pero no los equilibrios. Cuando un catalizador es aquella sustancia que ayuda a aumentar la velocidad de reacción. Esto se lleva a cabo en en un equilibrio de reacción. Los catalizadores no van a perjudicar en esos equilibrios de reacción que se dan por la constante de equilibrio. En el diagrama de aquí que tenemos, aquí presente en arriba, representa una columna de reacción, que es tipo de exotérmica. En esta reacción no va a haber ningún tipo de catalizador que va a influir en este tipo de procesos. Donde la energía, aquí tenemos un tipo de energía de activación que es muy alta. Eso provoca que se tarde del pasar de un sustrato a un producto. Esta coordenada no se está siendo afectada por ningún tipo de catalizador, que ya lo había dicho. Para poder pasar de un sustrato a producto se necesita una energía requerida para poder seguir un alineamiento de los grupos reactivos de cada sustancia. También se necesita un tipo de energía para poder alinear las cargas inestables transitorias, un gran ordenamiento de los enlaces y otras informaciones para que la reacción pueda estar en ambas direcciones. Para ello se debe de pasar una barrera energética entre un sustrato y un producto, llamándolos a un nivel energético superior. Una energía de activación, para definir unos conceptos nuevos, es que una energía de activación es aquella energía que necesita para poder pasar un estado de transición. El estado de transición es una probabilidad de llevar a cabo a la cumbre una colina energética. Para las enzimas van a actuar como catalizadores y con ello van a poder disminuir la energía de activación, aumentando la velocidad de reacción. Constando de 3 tipos de estados de transición y 2 intermediarios de reacción, que son los complejos enzima sustrato y enzima producto. Por ejemplo, aquí se representa muy sencillamente en el diagrama de acá abajo. Tenemos unas 3 columnas de estado de transición. Tenemos 1, 2 y 3. Y y tenemos también 2 intermediarios de reacción, que son los complejos enzima sustrato y enzima producto. Para todo aquello que tenemos en la vida, las energías de activaciones son aquellas variables energéticas que van a ser propias para todos los organismos, puesto que la velocidad de reacción, si desciende, van a aumentar. No, para la velocidad de reacción desciende aumentar esa barrera. Sin ello, las macromoléculas podrán estar siempre espontáneamente a formar, siguiendo formando macromoléculas sencillas, y eso no se puede llevar a cabo ciertos procesos metabólicos que serían importantes en los organismos. Sustratos o productos se describen por una constante de equilibrio, que sería la K. Los procesos bioquímicos se van a detonar por la constante de equilibrio prima, que sería igual a la concentración de productos sobre la concentración de sustrato. La constante prima de equilibrio se puede relacionar también con la energía de Gibbs, donde la energía de Gibbs sería igual a menos la constante de leyes de gases por la temperatura por el logaritmo natural de constante prima de equilibrio, donde la constante de equilibrio también se puede relacionar con estos procesos termodinámicos. Aquí en esta fórmula de energía libre de Gibbs relacionada con la constante de equilibrio, tenemos que la constante general de los gases se va a hacer igual a 8.315 joules sobre mol por Kelvin, y la temperatura será una temperatura absoluta de 298 kelvins, que será igual a 25 grados Celsius. La constante de equilibrio se la va a relacionar con el cambio de energía libre estándar global. En esta tabla se está relacionando mucho sobre cada valor de la constante de equilibrio por cada valor de energía de Gibbs. Entonces tenemos que si la constante de equilibrio es menor a 1 y entre 0 y a 1, la energía de Gibbs va a ser alta, pero si la constante de equilibrio va a ser mayor a 1, la energía de Gibbs va a ser menor. Por otra parte, la velocidad de reacción se va a determinar por el número de concentración de reactivos, por el número de los tipos de concentración de reactivos y por una constante de velocidad. Para expresar de un sustrato producto, la velocidad va a ser igual a la constante de equilibrio por la concentración de un sustrato, de un solo tipo de sustrato.
donde la constante es donde también va a depender de la concentración del sustrato. Este tipo de reacciones va a ser de primer orden, ya que solamente va a depender de un solo reactivo. También tenemos que la constante va a estar la constante, que será igual a K, va a expresar ciertos tipos de condiciones, como será el pH, temperatura y etcétera. Y su unidad va a ser el de tiempo a la inversa, que será segundos a la -1. Si la reacción depende de los compuestos, de diferentes tipos de compuestos, que será compuestos mayor, que será como dos tipos de compuestos, que serían dos tipos de reactivos, diferentes de reactivos, la reacción va a ser automáticamente de segundo orden. Y donde la K va a ser una constante de segundos y donde la unidad de la constante K va a estar constituida por molaridad a -1 y segundos a la -1. Bueno, yo les voy a estar hablando de los principios que explican el poder catalítico y la especificidad de las enzimas. Bueno, comenzamos. En este esquema les muestro cómo es que se une una enzima y el sustrato. Mis compañeros ya les hablaron un poco de esto. Bueno, pero vemos que aquí tenemos una enzima y tenemos al sustrato. El sustrato se va a unir a la enzima, como en la siguiente imagen, y una vez uniéndose, pues van a trabajar y va a dar como resultado dos productos. Aquí hay que tener en cuenta que el sustrato debe unirse a una enzima específica, una enzima especial. No puede unirse a cualquier enzima o viceversa, ¿no? La enzima no puede dejar que sea cualquier sustrato, o sea, tiene que ser súper especiales. Eh, en la siguiente imagen es una tabla. Muestro algunos incrementos de la velocidad de los productos producidos por las enzimas. O sea, esas uniones entre sustrato y enzima tienen una aceleración en la unión. Y aquí se muestra de abajo hacia arriba cómo es que se va uniendo. Primero tenemos a la ciclofilina, después al carbónico anhidrasa y así sucesivamente hasta llegar a la oritidina, monofosfato descarboxilasa, que presenta una mayor aceleración. Pero bueno, ¿cómo es que sucede esto? Pues ocurre por dos principios. Uno de ellos es el que se basa en reordenaciones de los enlaces covalentes durante una reacción catalizada por una enzima. Es decir, aquí de ley se presentan los enlaces covalentes. ¿Y cómo es que funciona? Bueno, eso es por tanto el sustrato o como los grupos funcionales de la enzima. Por ejemplo, tenemos las cadenas laterales de los aminoácidos, tenemos los iones metálicos y las coenzimas, que estos van a ayudar a que ocurran eh, dos cosas. Que se formen enlaces covalentes transitorios con el sustrato para la reacción y que ocurra una transferencia transitoria de un grupo del sustrato a la enzima. O sea, es decir, en la siguiente imagen viene el sustrato, como había presentado, se une a la enzima, se va a unir por los enlaces covalentes y por medio por lo que se ha mencionado, y va a producir que haya una disminución en la activación y ocurra una aceleración en la reacción. Eh, y eso es con este tipo de que intervienen las relaciones de los enlaces covalentes. El otro principio es que eh, las interacciones no covalentes de la enzima son las interacciones no covalentes de la enzima y el sustrato. Pero vamos a ver por qué.
Aquí en esta imagen les presento igual el sustrato. Esta parte de aquí, esas montañitas de acá, es la enzima. Viene el sustrato, se une a la enzima, y aquí nos damos cuenta que no estamos hablando de enlaces covalentes. Si ponen mucha atención, estamos hablando de puentes de hidrógeno, que son enlaces mucho más débiles que los enlaces covalentes. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos las uniones, por decir aquí está una, que le pusieron unión A, unión B, la unión C y la unión D. Aquí pues llega el sustrato, se une a la enzima, se parte por mitad y genera los dos productos. Y bueno, a ver, ¿qué más? Ah, tenemos, bueno, hay un complejo que se llama complejo ES, que es el más común o el que ocurre mayormente. Igual aquí, así se alcancen a ver, tenemos el sustrato, se une a la enzima, se une específicamente con esos tipos de enlaces o de puentes de hidrógeno, enlaces de hidrógeno, y bueno, se unen específicamente a sus receptores. ¿Y eso qué va a provocar? Va a provocar, mami, cállate, estoy grabando. Ah, sí, sí, se dio. Más tarde les vengo a explicar cómo es que la energía de fijación contribuye a la especificidad de la reacción y a la catálisis. Primero que nada tenemos que como una regla general, cada que delta Gibbs baje 5.7 kJ sobre mol, se puede acelerar una reacción de primer orden hasta 10 veces en condiciones del medio intracelular. Normalmente una sola interacción débil puede aportar entre 4 y 30 kJ sobre mol. Esto va a provocar que, en conjunto, múltiples interacciones débiles puedan aportar entre 60 y 100 de los kilojoules sobre mol que son requeridos para acelerar la reacción. La esto nos va a dar lugar a la especificidad, que es la capacidad de una enzima para diferenciar entre un sustrato y una molécula competitiva. Es decir, que la enzima va a preferir al sustrato específico de esa enzima a la hora de unirse con él por sobre otras moléculas que puedan ser semejantes o no. Aunque en los términos de catálisis y especificidad pueden ser diferenciados teóricamente, una vez que lo pasamos a términos experimentales, este proceso es más complicado, ya que surgen del mismo fenómeno. Pero para ponerlo de forma simple, la especificidad proviene de la formación de múltiples interacciones débiles entre la enzima y el sustrato. ¿A qué se refiere esto? A que las interacciones débiles de la enzima van a ser específicas, valga la redundancia, para el sustrato, por lo cual mínimos cambios en grupos funcionales o conformación del sustrato pueden disminuir la competitividad de la enzima, lo cual dependiendo de el caso va a representar cambios drásticos en la compatibilidad entre la enzima y la nueva molécula que se está añadiendo. Un ejemplo que tenemos de la acción de las enzimas es la enzima glucolítica triosa fosfato isomerasa, que cataliza la conversión de gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato, donde en esta reacción se van a reordenar los grupos carbonilo e hidroxilo de los carbonos 1 y 2, y en esta reacción se ha observado experimentalmente que más del 80% de la velocidad de reacción proviene de las interacciones entre la enzima y el sustrato. Esta observación se llevó a cabo al comparar distintas reacciones que involucraban al gliceraldehído sin fosfato contra esta reacción siendo llevada a cabo por un medio catalítico. Estos principios se llevan a cabo mediante diferentes mecanismos catalíticos que no son mutuamente excluyentes, es decir, que una misma enzima puede llevar a cabo múltiples mecanismos para mejorar su efecto catalítico. Entre ellos podemos observar que, por un lado, la enzima restringe el movimiento de los sustratos, es decir, reduce la entropía de ellos.
va a la energía de fijación va a provocar que los sustratos se mantengan en una orientación correcta para que estos puedan interactuar entre sí, o que la formación de enlaces débiles entre la enzima y el sustrato va a dar lugar a la desolvatación, ya sea del agua o de la molécula que se unió a la enzima, lo cual va a facilitar el proceso de reacción con lo que sea que se esté buscando reaccionar. Esto último, claro, va a ser para casos específicos de algún sustrato. Y finalmente tenemos que la energía de fijación de los enlaces formados en el estado de transición de la reacción compensa termodinámicamente cualquier distorsión. Mayoritariamente las distorsiones que hayan sido formadas por la redistribución electrónica. Y como último, no solo la enzima va a afectar al sustrato. Puede darse el caso de que una enzima cambie su conformación al unirse con el sustrato. A este efecto se le conoce como encaje inducido. En pocas palabras, los movimientos del sustrato pueden afectar a la zona cercana del sitio activo o cambiar dominios enteros para que, ya sea que la enzima se reacomode, dicho de forma coloquial, y sea más fácil que ésta una a los sustratos, o que alcance mejor ciertas regiones del sustrato. También otra posibilidad es que este reacomodo forme más interacciones débiles en el estado de transición del sustrato. Pero en general nos va a permitir aumentar las capacidades catalíticas de la enzima. Gracias por escuchar. Bueno, yo les voy a hablar de los grupos catalíticos específicos que contribuyen a las catálisis. Primero tenemos la catálisis ácido-base. Aquí, pues, como su nombre lo indica, requerimos de un ácido y de una base. La base va a funcionar como aceptador de protones, mientras que el ácido funcionará como dador de protones. Aquí podemos ver el ejemplo de que este sería nuestro ácido, donde está la X y el hidrógeno, que donará este hidrógeno a esta base para generar un ácido conjugado. Las catálisis, los catalizadores para lo que sirven puede ser tanto una catálisis positiva como una negativa, siendo la positiva acelerando el proceso de la reacción y la negativa haciendo que este tarde más en ocurrir. Esto pues dependiendo de la reacción y de todo eso. Entonces esto puede ser tanto una catálisis positiva como una negativa. Esta a su vez, la catálisis ácido-base se divide en dos. La general, que es como la expliqué, donde se requiere de un ácido, y la específica, donde el dador de protones no necesariamente tiene que ser un ácido, sino que serían los iones que se producen a partir del agua, y pues ya no requeriría del ácido. Luego tenemos la catálisis covalente. Aquí en el primer ejemplo lo que podemos ver es cómo ocurriría la reacción para disociar A y B, dándonos A más B, ¿no? Acá se disocia a partir de H2O, pero con la catálisis covalente lo que tendríamos nuestro catalizador, que en este caso sería la X igual, este rompería el enlace entre A y B, pero él enlazándose a A y desplazándose a B, para posteriormente ser disociado nuevamente por agua y tener átomos separados, igual pudiendo ser una catálisis positiva como negativa. Y por último tenemos la catálisis por iones metálicos. Estos pueden desempeñar distintas funciones. Pueden unirse a los sustratos de manera para orientarlos apropiadamente para que ocurra la reacción que buscamos, mediante reacciones de óxido de reducción a través de cambios reversibles en el estado de oxidación de los iones metálicos, o estabilizando electroestáticamente las cargas negativas, ya que sabemos que los iones metálicos generalmente tienen cargas positivas, como aquí podemos observar algunos iones metálicos que funcionarían para la catálisis por iones metálicos.